secuestraron la avioneta de Saeta, piloto y 2 pasajeros más de rehenes. Han disparado al aire diciendo que eran policías. Sin duda, el robo de esta avioneta Cessna 206 de matrícula OBL 945 es la noticia del día por las circunstancias en las que se ha producido este secuestro o robo. 5 personas, entre ellas una mujer, se hacen pasar por pasajeros. Finalmente quedan con la avioneta al aire, una avioneta que tenía únicamente 3 horas de autonomía de vuelo. En este momento todavía hay muchísimas personas, brigadas de la zona buscando la avioneta porque se sospecha habría sido utilizada para transporte de droga. ¿Quiénes estarían detrás? Esta zona es una zona donde en los últimos 5 años ha aumentado significativamente el número de hectáreas ilegales que se dedican al cultivo de la hoja de coca. Tenemos mucha información esta noche. Entre otras cosas, vamos a hablar con el propietario de esta empresa, quien además nos va a contar si se ha podido ya, a partir de las imágenes registradas, identificar a por lo menos 2 de los 5 asaltantes. La relación que ellos entregaron, toda la relación que la tenemos aquí, que ha conseguido nuestro corresponsal en la zona, tenía información falsa, nombres falsos, DNI falsos, y sin embargo esto pudo ocurrir. ¿Qué es lo que está pasando? Esto también tiene que ver con la estrategia contra la inseguridad ciudadana. Esto también tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, que es algo que hemos descuidado. Atención, Ministerio del Interior. El MTC se ha pronunciado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero hasta el momento no hay palabra del Ministerio del Interior y de la Dirección Antidrogas. Muy bien, vamos a ir con un secuestro. Vamos a abrir el noticiero esta noche con el secuestro de toda una familia, esto para poder robarles. Son, claro, muestras, una muestra más del nivel de violencia, del nivel de ferocidad al que está llegando la delincuencia. Esto cuando faltan pocos días, ¿no? Queda el resto de la semana nada más para escuchar a la presidenta Dina Boluarte. El año pasado se comprometió ella con la lucha contra la inseguridad. ¿Cuántas de las promesas que hizo la presidenta se cumplieron? ¿Cuáles son los temas que hoy quiere la ciudadanía que se aborden? El tema de la inseguridad es una deuda pendiente, presidenta, pero veamos antes esta nota. Los sorprenden por la espalda, los encañonan y finalmente los secuestran. Una familia entera sometida a delincuentes armados. Regresaban a su casa en una exclusiva zona de Monterrico luego de comer un postre. Estaban por ingresar cuando de pronto un auto se estaciona en el frontis y de él descienden 2 sujetos armados. De inmediato uno de ellos coge a la menor de la familia de apenas 17 años. Sorprendido, el padre intenta tomar el control y señala que no podrán resistencia al atraco. Aún así, el delincuente despojó de todos sus objetos de valor al adolescente para entregárselos a su cómplice de gorra celeste. Al mismo tiempo, un tercer delincuente estacionaba el auto de la banda a pocos metros para supervisar de cerca el atraco. Uno de los zampones se apodera del celular del padre de familia, se lo da a su acompañante y este último es quien se encarga de exigirle las claves de los aplicativos bancarios. En paralelo, el otro sujeto tomaba los celulares, iPhone, billeteras y joyas, entre ellas una cadena de oro valorizada en 15,000 soles de la esposa e hijas de la familia. Pero lo peor estaba por ocurrir. Para evitar levantar sospechas, este dúo del terror obliga a sus víctimas a ingresar en la camioneta de propiedad de los esposos para terminar de vaciar sus cuentas. El temor por sus vidas se incrementó. El que estaba sentado en el asiento del copiloto nos apuntaba a mí, a las 2 hijas, y al lado izquierdo otro apuntando a mi esposo para que me entregue todas las cuentas, ¿no? Rastrillaban el arma y en todo momento eran peruanos. Un martirio que duró casi media hora, sin que nadie, ni siquiera este joven que pasaba en bicicleta, se percate del robo en proceso. Nadie se dio cuenta porque incluso había un muchacho paseando a su perro que pasaba despacito, pero me imagino que no se dio cuenta si no hubiera acelerado el paso. Más allá de los celulares, joyas y 1.500 soles en efectivo, según el parte policial, estos delincuentes arrasaron con más de $3.000 y 12.600 soles mediante transferencias online. En todo momento rastrillaban con el arma, rastrillaban el arma dentro del auto para asustarnos. Incluso un momento mi esposo dice, ahorita viene mi hijo, y uno de ellos dijo, lo mato, o si viene lo mato.
El atraco, que bordearía los 50.000 soles, ocurrió en la cuadra 1 de la calle Las Fresias, en Monterrico. Los agraviados temen por su integridad, pues los asaltantes también se llevaron las llaves de su casa y las de 2 de sus autos, un Mercedes-Benz y un Audi, los que, como se ven en las imágenes, también fueron revisados por estos delincuentes en busca de objetos de valor, sin tener mayor éxito. Ahora esperan que las autoridades logren dar con ellos a través del seguimiento del vehículo donde llegaron y a la vez huyeron. Tenemos que ir a la pausa en Ocurre Ahora, pero cuando regresemos también les contamos cuál ha sido la respuesta ante el escándalo. El día de ayer nosotros compartíamos con ustedes información que hablaba, una denuncia grave. Se había programado una audiencia, el inicio de un juicio para el año 2037, para procesar a un hombre acusado de tocamientos indebidos a 2 menores de edad. El Poder Judicial se ha pronunciado sobre este escándalo y la respuesta la conoceremos al volver de la pausa. Pero además, la situación en la que viven las mujeres discapacitadas que trabajan como comerciantes en el centro de Lima. 6 de cada 10 comerciantes son mujeres. ¿Cuál es su realidad? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cómo transcurre su día? En un informe especial. Regresamos tras la pausa. Bienvenidos nuevamente a Ocurre Ahora. Vamos de inmediato con la información o la noticia del día, por la historia sobre todo que podríamos descubrir detrás del hecho de que el día de hoy se secuestrara en primer lugar y luego se robara una avioneta de la compañía Saeta, modelo Cessna 206. Aquí tenemos incluso la matrícula. Esto ocurrió minutos después de las 10 de la mañana. Se registraron los supuestos pasajeros. Aquí tenemos el registro. Luego se conoció que todos estos nombres consignados aquí, incluso los DNI, habían sido falsificados. La camioneta desaparece, se deshacen del piloto. Había un piloto dentro de los ocupantes y hasta el momento no hay rastro. La empresa se ha volcado a la búsqueda. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones se ha pronunciado, pero tenemos información que apuntaría a que claramente detrás de este incidente hay una organización criminal internacional que, entre otras cosas, está dedicada al transporte de droga en esta zona. ¿Desde dónde? Desde una cantidad de pistas clandestinas. Vamos a ir desarrollando de a pocos la información, pero antes queremos también agradecer el trabajo de Marcelino Aguilar. Es nuestro corresponsal en Yurimaguas para preparar la siguiente nota. Terror en el aire. Delincuentes camuflados como pasajeros tomaron el control de una avioneta tras someter al piloto para luego llevarse a la aeronave. Se llevaron secuestrado la avioneta de Saeta con el piloto y 2 pasajeros más de rehenes. Ocurrió poco después de las 10 de la mañana del martes, cuando 4 hombres y una mujer, quienes se hicieron pasar como ingenieros con cascos y documentos falsos, abordaron el vehículo aéreo de la empresa Saeta, que cubría la ruta San Lorenzo-Bellavista en la región Loreto. De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la pequeña nave de marca Cessna fue secuestrada tras su aterrizaje en el aeródromo de Jeveros, donde, según testigos, los falsos ingenieros se hicieron pasar como policías y realizaron hasta 16 disparos al aire para someter al piloto, quien fue obligado a bajar junto a los otros ocupantes. Pero para eso han hecho disparos en el aire, que no han agredido ni al piloto ni a los pasajeros, a ninguno han agredido, simplemente han disparado al aire diciendo que eran policías y que nos retiremos del lugar. Tras los violentos hechos, uno de los ladrones había tomado el volante de la nave para despegar con rumbo desconocido hacia el sur. El MTC señala también en su comunicado que ya han notificado a las autoridades competentes para que se realicen las acciones que permitan dar con el paradero de los responsables. La policía está atenta, pues la avioneta tenía combustible solo para 3 horas y media de viaje, por lo que es probable que aterricen en algún punto para recargar e intenten cruzar la frontera. Las primeras investigaciones indicarían que el avión habría sido robado para ser usado en el tráfico ilícito de drogas.
Muy bien, tenemos algunas imágenes donde se puede identificar a estos supuestos ingenieros que abordaron como pasajeros el avión. Aquí están, por ejemplo, en el recuadro rojo, me dicen que el que tiene la gorra puesta es el que sería el piloto. ¿Correcto? Esa es una de las imágenes. Hay otras imágenes también, las fuentes son varias y será importantísimo este material dado que, como decíamos, en el registro se colocaron nombres y además DNI falsos. Ahora, ¿por qué esta noticia es preocupante? ¿Qué hay detrás? Esto no es robar cualquier cosa. Estamos hablando ya finalmente que estamos a merced de ladrones que utilizan este tipo de avionetas, que son las que se emplean básicamente para el transporte de pasta básica de cocaína o de cocaína inclusive, que se cultiva en la región Loreto, en una zona específica donde en los últimos 8 años se ha registrado un incremento muy importante de hectáreas dedicadas al cultivo ilícito de la hoja de coca. Vamos a entrar en comunicación de inmediato con el jefe de seguridad de la empresa Saeta, que tiene la última información para compartir con nosotros. Se trata de Michel Lucero, él es el jefe de seguridad. Michel, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Cuál es la última información que podrías alcanzarnos a esta hora cuando ya transcurrió un tiempo y sabemos que los equipos de búsqueda seguramente hicieron algún hallazgo importante? Y si no, también nos lo contarás. ¿Qué tal, Mabila? Muy buenas noches, saludos. Primero quiero comenzar la entrevista diciendo que no hubo daños materiales ni de personas, no hubo secuestro, pero sí posesión de la aeronave, ¿no? Fueron pasajeros que se hicieron pasar por ingenieros en San Lorenzo, que cubrían la ruta San Lorenzo-Jeveros. En la ruta de Jeveros, cuando bajaron, ellos salieron del aeropuerto, unos 5 o 6 minutos, ya dejaron de ser pasajeros, se contaminaron, y parece que ahí recibieron las armas. Y es ahí donde entran disparando y someten al piloto, someten a todo nuestro personal, ¿no? O sea, se rindieron. Esas y es ahí donde toman posesión. Permítame la interrupción, pero todo eso quedó registrado de alguna manera. ¿Ustedes tienen equipos de seguridad para poder registrar lo que ocurrió? No, dentro de la plataforma. En la plataforma okay. Tenemos nuestros agentes que trabajan allá y nos contaron lo que sucedió, ¿no? Tanto cómo salieron de San Lorenzo y cómo llegaron a Jeveros. Al momento de salir de Jeveros, dentro del aeropuerto, salieron y a los 10 minutos volvieron. Y es ahí donde toman la posesión de la aeronave. Claro. No sabemos a qué salieron, qué tomaron, qué agarraron. Claro, un dato interesante que se conocía poco después de que se reportara el hecho es que la avioneta tenía combustible para unas 3 horas en el aire. Y es ahí donde se decide buscar en la zona. Esa búsqueda ha concluido por el día de hoy. ¿Qué han encontrado? Porque sabemos que además la sospecha o la hipótesis principal apunta que podría estar en una pista clandestina o en un aeródromo desde donde se utilizaría para trasladar droga. Inmediatamente desde lo que sucede el secuestro, bueno, la posesión de la aeronave, activamos el protocolo de emergencia, ¿no? Con la Fuerza Aérea, la policía, pero nosotros como Saeta, como empresa, nuestra gerencia, nuestro jefe de pilotos, hemos hecho un radio de dónde podría estar esa aeronave y dónde podría recargar. Hemos salido hace poco, hace 1 hora y media, hemos aterrizado. Hemos salido a buscar los puntos clave, las franjas. ¿Dónde están estos puntos clave? ¿Alto Amazonas? Alto Amazonas, entre Alto Amazonas y Departamento de San Martín también, ¿no? Y Loreto. Hemos hecho un radio y según lo que nos podría dar la cantidad de autonomía que tiene la aeronave, hemos ido a peinar toda la zona. Y no hemos logrado ver mucho en realidad. Sí, algunas franjas, pero no hemos encontrado la aeronave aún, pero si no han recargado, siguen acá en territorio peruano. Que eso quiere decir que si no han recargado combustible, claro, no habrían logrado despegar. No ha sido posible dar por la avioneta. Sabemos que organizaciones de narcotraficantes son expertas en este tipo de cosas, es decir, en pistas clandestinas, desde donde incluso no se puede identificar la ubicación. Algunas sí, pero otras pasan completamente desapercibidas. ¿Cuál es la hipótesis que manejan ustedes como empresa Saeta sobre el robo de la avioneta? Con la empresa, lo más probable es que esa aeronave esté saliendo por la parte de Bolivia, ¿no?
que es la zona, una zona fuerte también de lo que es narcotráfico. Tenemos esa hipótesis, pero ya la policía de ¿Y investigación estará también. por qué desde Bolivia y por qué con esta seguridad podemos estar hablando aquí? Yo lo decía desde que abríamos el programa porque, a ver, hay que ser directos, ¿no? ¿Quién se roba una avioneta de estas características en esta zona? Sobre todo con los antecedentes que tenemos. Está claro que la mayoría de las hipótesis, si no todas, apuntan a que hay una organización de narcotráfico. Pero quisiera que nos lo digas tú, que trabajas en la zona y que conoces de este movimiento allí. Lo más probable es que sea en verdad usado para cosas ilícitas, ¿verdad? Eso ya seguirá las investigaciones. Pero eso sí, hoy día hemos ido a reconocer la zona y hemos ido también con la IBINCRI dentro de la aeronave para tener pruebas, para tomar fotos, pero no hemos logrado dar aún. De mañana a primera hora se va a reanudar la búsqueda y esperemos tener otros resultados al momento, pero ya estamos manejando, tenemos algunos videos del hotel, de las zonas cercanas donde han estado, y ya con eso se dará la identidad de las personas, ¿no? Claro, tenemos acá la relación precisamente. Sí, claro, tú nos decías que habían falsificado estos documentos. Son 4 hombres y una mujer, pero creo que tenemos imágenes también de cómo llegan, es decir, cómo organizan todo este operativo para pasar desapercibidos como pasajeros, ¿no? Y luego tener acceso a armas para finalmente hacerse del control de la aeronave. Hay imágenes, creo, de la salida de por lo menos 2 personas, ¿no? Creo que es esa fotografía que tenemos ponchada en el recuadro, ¿no? ¿Se podría establecer la identidad? ¿Qué ha dicho la DIRINCRI sobre esto, por ejemplo, sobre esta imagen? Lo están manejando internamente, ya tienen algunos ya una fase avanzada y están esperando dar nomás, ¿no? Dar con la identidad precisa de quién es y no especulaciones. ¿De dónde venían estas personas? Las personas tomaron el vuelo desde San Lorenzo, se hicieron pasar por ingenieros, como ve la señora que está ahí con la camisa, estaba también con casco blanco. Tomaron el vuelo, compraron los pasajes y al momento de ir el vuelo era San Lorenzo Jeveros. Jeveros es el Alto Amazonas. Llegan a la comunidad de Jeveros, bajan, como le digo, salen, y al momento de salir es ahí donde se contaminan y han traído las armas, no sé qué más habrán subido a la aeronave, pero dejaron al piloto también. Gracias a Dios. Ahora, lo que nos describes es un escenario donde la verdad uno puede deducir que no hay ningún tipo de control. Para que ocurra un operativo de esta naturaleza, incluso tengan acceso a armas. Es más, tú nos has alcanzado imágenes de unos casquillos. ¿Qué información podrían aportar? Vamos a ver si podemos poner desde Switcher esas imágenes, mientras tú nos cuentas. Sí, esos casquillos han sido recogidos por la misma policía, ¿no? Y se han tomado las fotos. Han usado de aproximado, ha sido de 5 a 8 disparos, donde sometieron a toda la gente. Y seguridad, tenemos la seguridad, pero contra gente armada no podemos hacer nada, en verdad, porque no somos policías, no estamos calificados para portar armas tampoco, ¿no? Y a repeler el ataque. ¿Este tipo de incidentes, Michelle, son frecuentes? No son frecuentes. En lo más de 12 años que lleva la empresa trabajando no ha pasado este tipo de incidente. Entonces podríamos decir que en este caso, de pronto, esta organización supuesta, que podríamos luego mencionar algunas sospechosas, habría necesitado con urgencia la avioneta para poder cumplir con esa entrega de droga. Estamos en esa hipótesis. Podría ser lo más probable, podría ser, porque es un acto de tomar e irse, ¿no? De acuerdo. Porque han dejado el piloto, ya tenían su piloto también. Claro, ya tenían su propio piloto, claro. Sí, tenían su propio piloto. Y sabemos la cantidad de dinero que se mueve. Las organizaciones dedicadas al narcotráfico tienen muchísimo dinero, tienen sus propias aeronaves, tienen sus propios pilotos capacitados incluso para pasar desapercibidos. Gracias, Michelle, por la información. Nosotros vamos a seguir desarrollando esto, ampliando el detalle, pero ya hay quienes hablan de la posibilidad de que el Comando Vermelho, que es una organización criminal brasileña, podría estar detrás de este ataque. Lo iremos confirmando con el transcurso de los días. Vamos ahora con otra noticia que tiene que ver con la policía que llegó a frustrar un robo en Trujillo, una tierra caliente donde la inseguridad también campea. Hicieron disparos al aire para hacer sentir su hegemonía.
Pero lo cierto es que no era más que la retirada de esta banda de presuntos marcas antes de que sus días al margen de la ley lleguen a su fin. Y es que estos delincuentes tenían rodeados a un empresario quien acababa de retirar una fuerte suma de dinero de un banco. Al tenerlo prácticamente sometido, un agente de la policía vestido de civil se percata de la emboscada y empieza a disparar a la banda. Los asaltantes emprenden la huida. 2 de ellos en moto llevan la delantera. El encargado de cometer el arrebato es quien ejecuta los disparos y él mismo ingresa a este auto negro en movimiento para poder escapar, donde además uno de sus cómplices resultó herido con 2 proyectiles en el abdomen. Ocurrió en la urbanización Santa Teresa de Ávila, en Trujillo. Aunque el robo se frustró, se sabe que la policía anda en búsqueda de los maleantes, sobre todo de aquel que resultó herido, quien por la gravedad de sus lesiones debe haber terminado en alguna posta médica. Hoy 2 ministros de Estado hablaban y decían que deberíamos esperar con optimismo el mensaje de la presidenta Dina Boluarte en 28 de julio. Pero la situación en el país, la verdad, nos obliga a exigirle al gobierno medidas, en primer lugar, contra la inseguridad ciudadana y en otro lugar, digamos, no solamente la reactivación económica, sino que se solucionen problemas como el que revelamos y que provocó todo un terremoto en el Poder Judicial el día de ayer. Esto a raíz de una denuncia que hicimos pública, un caso de 2 jóvenes, dos menores, que habían sido víctimas de tocamientos indebidos en el año 2022. A pesar de los esfuerzos de la estrategia legal, el juicio se iniciaría recién en el año 2037. Este fue un informe de nuestro investigador Polaita que decimos remeció los cimientos del Poder Judicial, que nos ha enviado un comunicado desde la presidencia de la Corte Superior de Justicia de San Martín. Aquí está el comunicado, lo tenemos en la mano y dice: no compartimos la conducta de los señores jueces. Vamos a recordar quiénes eran los jueces, no sé si tenemos la foto y sus identidades, ¿las tenemos a mano? Tenemos las fotografías, vamos a ponerlas ahí. Estos son los integrantes, los vocales, quienes conforman esta sala que decidió programar el inicio del juicio para 2037. No compartimos la conducta de estos señores, dice, en el expediente tal, citan el documento para el 2037, por lo que, de acuerdo al ordenamiento legal, se ha comunicado al órgano de control disciplinario que se inicien las acciones para evaluar y pronunciarse sobre las medidas que corresponden al comportamiento de estos jueces. Pero vamos al tema de fondo. Ok, que los castiguen, pero ¿qué hacemos con la audiencia? ¿Qué hacemos con los juicios? ¿Seguimos a la espera? Dice, el impacto de la difusión pública a nivel nacional de esta información ha hecho que los jueces ayer, atención, reprogramen el inicio del juicio oral para el día 5 de diciembre de 2024, este año, 5 de diciembre. Es decir, si no había escándalo, había que esperar ¿cuánto? 10, 15, no sé cuánto ya. Perdió la cuenta de los años, porque 2024, 2037 son 13 años, si no me equivoco más, ¿no? Y dice, lo cual repara en algo el grave daño ocasionado a las víctimas, a los acusados y a la sociedad. Brindamos disculpas ante la opinión pública. Aquí está la disculpa pública de la Corte Superior. Pero tiene que ocurrir eso, tenemos que poner y generar todo un escándalo. Tiene un abogado de 2 jóvenes que han sido violentados sexualmente. Recurrir a la prensa para que el Poder Judicial lleve el control. Esto no está en expedientes, no está la información digitalizada. Eso es lo que ha pasado. Entonces esperamos realmente que más allá de anunciados triunfalistas durante el mensaje de 28 de julio, que sí, que la economía va despertando de a pocos, este tipo de temas sean abordados, que son lo que le importa realmente a la población, el abandono del Estado en todos sus estamentos. Vamos a ir ahora con un informe que habla a propósito del abandono del Estado, en este caso de una población en particular. Seguramente ustedes no están al tanto, pero hay un número importante, 6 de cada 10 de comerciantes que trabajan en Lima, que sufren de alguna o padecen de alguna discapacidad. Esa es una estadística, ¿correcto? Pero la mayoría son mujeres. 6 de cada 10 son mujeres. Mujeres que padecen de alguna discapacidad, pero a las que no les queda otra que salir a trabajar. Lamentablemente las condiciones y el apoyo para que lo hagan no está a la altura de las circunstancias.
no ofrece calidad de vida y calidad para que ellas trabajen. Lo que les vamos a presentar a continuación es una conmovedora historia que ha compartido justamente nuestro reportero Edgar Aguilar con Alcides Hoyos, con las protagonistas de esta situación. Están a vista de todos y son pocos los que los ven, aunque su voz desde la oscuridad sea siempre reconocible a lo lejos. Son vendedores ambulantes del cercado de Lima que tienen en común varias cosas. Las ganas de salir adelante, por ejemplo, y alguna discapacidad física o mental que cargan cual cruz a cuestas. Ahorita estamos vendiendo tupper, termos, toma todo. Ya tú tienes que ingeniártela para ver cómo mañana vas a sobrevivir. Merly vive con sus 5 hijas a 15 cuadras de su puesto ambulante. Una distancia que en silla de ruedas puede convertirse en una travesía interminable. A veces tenemos que bajar por la rampa, pero a veces están los carros, no se puede. Tengo que agacharla para poder bajar de la vereda. ¿Y usted cuánto se puede demorar cruzando la avenida Bancaria? 15 minutos, 20 minutos parados. Y para tomar un taxi a veces 1 hora, hora y media, que el taxi se consideren llevarte. Esta mujer de 39 años labora a la espalda del Congreso, pero quienes le dan la espalda son las autoridades de su ciudad. Malo con los discapacitados, ¿no? Vienen y les quitan las cosas. Pero mira cómo están agarrando los discapacitados. Siempre fiscalizadores nos dicen que tener un carnet con nadie no te da derecho a trabajar en la calle, eso a ti no te pertenece. Los ambulantes con discapacidad de esta parte de Lima esperan que el alcalde López Aliaga tenga la bondad de dejarlos trabajar como sus cuerpos se los permiten. Que pusieron hace sus años, yo viví su corazón, por eso ella está conmigo, ¿qué más te puedo decir? Hasta dijo que era tuyo, pero se acuerda ya de ti, aprendió a quererme a mí. Y es que resulta que este grupo humano, en su mayoría mujeres, no tienen acceso a muchas opciones de empleo. La mayoría en los trabajos te piden que trabajes a tiempo completo y nosotros como personas con discapacidad tenemos muchas dificultades. A veces el estómago, ir a los servicios higiénicos, nos demoramos. Conversando con Jacqueline, notamos que algo tan normal como pedir un baño en la calle es para ella y sus compañeros una odisea en la jungla urbana. Ahí en el Mercado Central 1, por acá 2, 3 tenemos. Sí, también eso las autoridades también que les pedirían, ¿no? Que hagan baños para personas con discapacidad, sean más grandes, que entren en la silla, que se cierren las puertas. Jackie intenta ser autónoma con un motor que adapta a su silla de ruedas. Le parece, eso sí, irónico que maneje cuando un chofer imprudente la dejó en ese estado. El carro se fue al abismo, murieron 10 personas y a mí me rompió la columna. A raíz de ese accidente me quedé así parapléjica y es horrible, no se le deseo a nadie. Hace 12 años un bus de la empresa Murga Serrano se despistó en Amazonas y Jacqueline se volvió una de sus víctimas sobrevivientes. Solo el SOAT, la operación cubrió. Desde ahí no me da ni un sol, no me indemnizó. La empresa Murga Serrano tiene su terminal en Fiore y sigue funcionando normal. A veces, como uno dice, para los pobres no hay justicia. En el caso de Merly, dejó su trabajo de cocina cuando le cayó encima el cimiento de piedras de una choza vecina en un cerro de San Juan del Lurigancho. Las lesiones con el tiempo no fueron solo físicas. Psicológicamente también. Porque no tenemos a veces ayuda de nada. Pues no vendes, no llevas. El año pasado, estos ambulantes debieron ser reubicados en el Jirón Amazonas, pero esta idea se frustró, como muchos de sus sueños de progreso en medio de la adversidad. Muy bien, tenemos gráficas que ilustran esta realidad difícil, personas que parece son invisibles para nuestras autoridades. Vamos a ver qué es lo que dicen estos cuadros. Si me permiten, comerciantes informales con discapacidad en el centro de Lima, 64%, mujeres solas, migrantes sin red de apoyo, 61% personas con discapacidad y el resto trabajan por los hijos con discapacidad severa. Vamos al segundo cuadro. 65% trabajan hasta 12 horas por día, 78% trabajan 7 días a la semana. Esta es información que esperemos cale
cale realmente en nuestras autoridades y que sea tomado en cuenta, decimos, esta población que prácticamente es invisibilizada frente a nuestras autoridades. La fuente es Viego. Sí. A ver, la campaña va calentando. Tenemos una foto muy interesante que queremos compartir con ustedes, pero vamos a mantener el suspenso porque ya hay candidatos o precandidatos que empiezan a moverse de cara, ojo, al 2016, porque el calendario electoral está corriendo. Pero antes, Igor Malca ha preparado un informe sobre el escurridizo Vladimir Cerrón. Porque cada día, mientras escuchamos a las autoridades, ya sea el ministro del Interior, a los jefes policiales, no podemos sino seguir creyendo e incrementar las sospechas de que Cerrón tiene un ángel guardián. Eso queda claro. No es posible que en 9 meses el señor se haya hecho humo, que se hayan organizado hasta 9 operativos con los costos, con el despliegue de personal que todo esto representa, la logística incluso que se invierte, cuando además tenemos un problema en las calles de delincuencia grave, y que 9 veces se haya fallado. Vamos a la nota de Igor Malca sobre el fugitivo Cerrón. Fueron solo unos minutos los que tardó la policía en entrar al condominio de Asia en enero pasado, pero lo suficientes para que Vladimir Cerrón escapara. Según el diario Perú 21, previamente el prófugo había estado oculto en un fundo de Chincha. Para llegar hasta el balneario habría usado una motocicleta. Al parecer sabía de los movimientos de los agentes de inteligencia que vigilaban la Panamericana Sur y aprovechó un relevo policial para transitar por esa carretera sin ser detectado. Los mandos institucionales sostienen que sus operaciones no son informadas al Ministerio del Interior. Ninguna operación de desarrollo de operaciones policiales pasa más allá de la Comandancia General. Descartan que se filtre información, pero varias voces como las del ex jefe de la DINI, Roger Arista, y el ex titular de la policía, Jorge Angulo, señalan que Cerrón tiene apoyo en las altas esferas del poder. Es una aseveración incorrecta de que el Ministerio del Interior o un funcionario del Ministerio tiene conocimiento de las operaciones antes que éstas se realicen. Al final de las mismas sí se da el conocimiento. Al parecer, tras escapar de Asia, el líder de Perú Libre se refugió nuevamente en Chincha por un tiempo y luego volvió a Huancayo, donde se le perdió el rastro. La policía mantiene los operativos de manera permanente, en coordinación con los diferentes órganos de inteligencia. Cerrón estaría protegido desde el poder, pero en la práctica tendría 2 anillos de seguridad. Uno estratégico, conformado por agentes presumiblemente cubanos. El otro, más cercano, conformado por quienes, por ejemplo, lo trasladan y que obedecerían a congresistas de su partido. El doctor, como le dicen sus amigos, acumula días huido, ya van 291, pero también órdenes de búsqueda y captura. En la víspera, el Poder Judicial le impuso 12 meses de prisión preventiva por el caso Antalsis. El hecho de estar no habido implica de que los casos en los cuales se le ha impuesto comparecencia con determinadas restricciones hacen de que estas restricciones no puedan ser cumplidas. Por este tema, Cerrón está acusado de asociación ilícita para delinquir y colusión. De ubicársele, pues tendría que cumplir ya las medidas que se le han venido imponiendo, no solamente las sentencias condenatorias, sino además las medidas de prisiones preventivas. En todo este tiempo ha habido más de una polémica: la detección del vehículo presidencial en Asia, la sospechosa demora de los allanamientos, su escape de hasta 9 operaciones y, por supuesto, sus comunicaciones con congresistas como Kelly Portalatino, a quien el Ministerio Público ha abierto investigación por ello. Incluso, ¿no?, intercambio de frases entre el Ministerio del Interior, el ministro del Interior y el presidente del Poder Judicial. Vamos con una fotografía que revela cómo se van calentando ya los motores, por lo menos en el fujimorismo, de cara a la campaña electoral. Como es evidente y ustedes pueden reconocer fácilmente, en el centro de la imagen aparecen Keiko Fujimori y su padre. Esta es una fotografía tomada hace solo unos días en la casa de Keiko Fujimori en el distrito de San Borja. En el extremo derecho de la pantalla está el alcalde de Cañete, el señor Tony Alcántara, que habría ido para afiliarse además al partido. Se están tendiendo puentes, se están haciendo contactos con autoridades en el interior del país
incluso algunos representantes o líderes de movimientos regionales. No nos olvidemos que el Congreso eliminó prácticamente la participación de movimientos regionales y los partidos ahora van un poco a la conquista de ese caudal electoral. Al señor Fujimori, que se afilió también a Fuerza Popular, lo declaró su hija hace poco como la primera opción para ser candidato a la presidencia. Y lo estamos viendo al centro, vestido de amarillo ahí. Él tiene un balón de oxígeno, me parece que es el balón chiquito, no sé si por la pleca nos está cubriendo, es un balón de oxígeno y una conexión, su hija muy sonriente en la parte posterior, pero el propio ingeniero Fujimori estaría pues conversando con sus futuros aliados. Hay quienes todavía no se creen esto de que Fujimori vaya a ser candidato. Hay quienes dicen que Keiko Fujimori lo está utilizando porque ella tiene un voto en contra mucho más alto que el de su padre. Cuando se habla de antifujimorismo, este es mucho más alto y mucho más fuerte, contundente contra Keiko Fujimori que contra Alberto Fujimori. Huelgan comentarios y no vamos a entrar aquí a explicar el por qué, pero esa es la realidad. Por lo tanto, una figura que podría aliviar o de alguna manera ir reduciendo ese antifujimorismo podría ser el patriarca. Pero ¿será realmente quien llegue a la contienda? ¿Será realmente o será una estrategia por ahora del fujimorismo para bajar un poco ese anti y luego que sea la señora Fujimori la que tome la posta? Lo dejamos ahí, hacemos el comentario. Vamos ahora con el caso de extorsionadores. Nuevamente extorsionadores que quemaron una motocicleta. ¿Qué está pasando? Un sujeto al que extorsionaba aparentemente no cumplió con la cuota, con el pago, con las amenazas y quemaron la motocicleta. En un segundo hicieron arder en llamas la herramienta de trabajo de su víctima. Es el costoso precio que una mafia le hace pagar a este hombre de 57 años por obtener una obra de construcción. Fue el ataque premeditado de una banda criminal contra un dirigente del Sindicato de Construcción Civil de Ventanilla. Los dos delincuentes aprovecharon la oscuridad de la noche para llegar hasta la casa de su objetivo con una botella de combustible. Cada uno tenía su función. El de gorra se encargó de rociar de gasolina la unidad estacionada, mientras su cómplice encendía un papel para lanzarlo hacia el vehículo, provocando así una pequeña explosión que casi lo alcanza. Hecho el encargo, ambos se dieron a la fuga. Los vecinos asustados salieron con baldes de agua para evitar que el fuego alcance las viviendas. Pero este atentado en contra de Ernesto Menacho Cano, un mototaxista y dirigente sindical, no es el primero que recibe, pues cuenta que desde que obtuvo la obra de mejoramientos de pistas y veredas del asentamiento humano 12 de octubre, mafias han tratado de acabar con su vida para apoderarse de los más de 50 puestos de trabajo y así cobrar cupos. La semana pasada han venido y me han disparado, me han querido matar. Lo que me piden es que yo no vaya a conversar con el ingeniero y me salga para que ellos agarrarse la hora. Ahora mira con tristeza lo que queda de su mototaxi, con el que por 14 años logró ser el sustento de su familia. Y pena, ¿no? Por lo que tanto sacrificio que uno hace para que vengan unos delincuentes y te quiten la herramienta donde eso sostén de tu hogar. Pide a las autoridades tomar en serio su caso y que le brinden las medidas de protección lo más pronto posible, pues teme por su vida. En Lurín, un toro escapó de la granja y cuando quiso, el pobre toro, cuando lo quisieron atrapar, el dueño acabó siendo perseguido por el animal, por el arenal. Ahí están las imágenes de lo que pasó. Evidentemente, sí, claro, el pobre se escapa, pero es producto de los nervios, ¿no? Al final termina tomándola contra su propio dueño.
Iniciamos con un sueño, llevar a tus pantallas historias 100% reales. Historias que seguramente muchos de ustedes están viviendo en sus casas. 6 años después, hemos logrado cambiarle la vida a muchísimas parejas, familias, padres e hijos. Nunca olviden que la familia es lo primero. Un camino lleno de emociones, lágrimas y sonrisas, resolviendo conflictos, en ocasiones con resultados que nos dejan impactados. No es el papá, no es el padre. Andrea, 6º aniversario. Seguimos firmes y comprometidos contigo para encontrar justicia. No estás sola. Tenemos la verdad. Andrea, 6º aniversario. De lunes a viernes a las 8:40 de la noche por ATV y ATV.pe. Bueno, desde aquí queremos felicitar a Andrea por este 6º aniversario al aire, pero además contarles que el día de hoy habrá una sorpresa muy especial para una de sus seguidoras más leales, que será literalmente sorprendida. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el programa. Estén atentos. Bueno, y toda la información, ya lo saben, sobre los Juegos Olímpicos en atv.pe, y también está ahí el código QR. Simplemente lo escanean, ingresan y todo lo que usted quiera saber en un instante. Nos vamos. Hasta mañana. Buenas noches.